¿Quién le dio permiso de meterse? Nadie, absolutamente nadie. Y sin embargo, Donald Trump creyó que podía aplastar a México con un decreto. Esta semana en los pasillos de la ONU algo cambió. México y la ALCE le pusieron un alto que él no esperaba. Lo que viene en este video lo explica todo. Lo que acaba de ocurrir en los pasillos de la ONU no tiene precedente en la historia moderna de este continente. No es una declaración de buenas intenciones. No es una recomendación que alguien puede ignorar al día siguiente. Es una resolución vinculante, con fuerza de derecho internacional, que acaba de calificar las amenazas económicas de la administración Trump contra México como ilegales, coercitivas y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. La delegación estadounidense en Nueva York no tuvo a dónde voltear, completamente aislada, presenciando en tiempo real cómo el mundo entero le daba la espalda a su propio gobierno. Y esto no cayó del cielo, alguien lo construyó. Alguien lo tejió en silencio, mientras Trump gritaba por sus redes sociales, creyendo que movía las piezas del tablero. Terminó siendo la pieza que todos rodearon. Pero para entender cómo llegamos a este momento, hay que retroceder apenas unas semanas. Porque todo comenzó con una amenaza que heló la sangre de millones de familias a ambos lados de la frontera. El gobierno de Donald Trump anunció su intención de imponer un arancel unilateral sobre absolutamente todos los productos mexicanos. Todos. Hablaban de cifras que habrían estrangulado no solo la economía de México, sino las cadenas de suministro de industrias enteras dentro del propio territorio estadounidense. Y como si eso fuera poco, amenazaron con el cierre total de la frontera. Era chantaje en su forma más cruda. Un intento de arrodillar a una nación soberana usando la economía como arma de guerra. Ojo con esto, porque lo que Washington calculó fue exactamente lo que siempre ha calculado cuando presiona a México. Una respuesta temerosa, un gobierno que históricamente había cedido ante presiones menores, una clase política dispuesta a negociar la dignidad nacional a puerta cerrada, con tal de mantener sus propios privilegios intactos. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no es nuevo. Ya nos lo hicieron antes, con otros nombres, con otras formas. El FOBAPROA, el 94. Los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que llegaban envueltos en tecnicismos, pero que en el fondo decían siempre lo mismo. Obedece o te hundimos. Siempre la misma lógica. Presión desde afuera, capitulación desde adentro. Se equivocaron. Se equivocaron de forma catastrófica, porque esta vez, en el Palacio Nacional, no encontraron a un político tradicional del viejo régimen. Encontraron a una presidenta con una mente forjada en la lógica implacable de las matemáticas y las ciencias. Una estratega que en lugar de responder al caos con caos, vio el tablero geopolítico completo desde el primer momento. Mientras Trump gritaba, ella se movía en silencio, con una precisión que Washington no supo leer. Tejiendo una red diplomática que nadie en los círculos de poder del norte vio venir. A ver, porque aquí es donde la historia da un giro que cambia todo lo que creíamos saber sobre la correlación de fuerzas en este hemisferio. El resultado de ese trabajo silencioso tiene nombre: la Alianza Latinoamericana para la Soberanía Económica, la ALCE. Mira, lo digo sin rodeos. Esto no es un acuerdo comercial más para llenar páginas de un boletín diplomático. Esto es un bloque de poder real, construido con intención política clara, diseñado específicamente para que nunca más un solo país de esta región tenga que enfrentar solo la presión de una potencia extranjera que usa su mercado como garrote. 20 naciones de América Latina y el Caribe, incluyendo gigantes como Brasil, Argentina, Colombia y Chile, firmaron un pacto histórico con una cláusula que redefine las reglas del juego en este continente, el artículo 5. Escúchenme bien, porque aquí está la clave de toda la estructura. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales.
Inspirado en el artículo 5 de la OTAN, el artículo 5 de la ALCE establece con claridad meridiana que un ataque económico contra un Estado miembro será considerado un ataque contra todos. Todos. Y eso lo cambia absolutamente todo. Todos para uno. Uno para todos. En el instante en que se firmó ese tratado, la amenaza arancelaria de Trump contra México dejó de ser un asunto entre dos países. Se convirtió automáticamente en una agresión contra 20 naciones soberanas, con un mercado de más de 600 millones de personas con poder de respuesta real. Y eso no era una advertencia diplomática, era una trampa que se cerraba sobre Washington. La respuesta pactada era inmediata y coordinada. Represalias arancelarias en espejo por parte de todos los miembros del bloque, y algo aún más letal para la economía estadounidense: la reorientación inmediata de las importaciones estratégicas de toda la región hacia otras potencias, China y la Unión Europea, nombradas explícitamente en el texto del acuerdo. No como posibilidad, como protocolo obligatorio. De un momento a otro, Trump no estaba amenazando a México, estaba amenazando con aislar económicamente a Estados Unidos de todo un continente. A ver, porque esto hay que dimensionarlo bien. Estamos hablando de materias primas, energía, manufactura, cadenas de suministro que durante décadas se construyeron con la lógica de que América Latina no tenía más opción que mirar hacia el norte. Esa lógica acaba de colapsar, y los mercados lo sintieron antes que los políticos. Cuando ese continente entendió su propio poder, la situación escaló tan rápido que se convocó sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No en semanas, en horas. Lo que ocurrió ahí fue la confirmación oficial de una nueva realidad geopolítica. La Resolución 35 de 2026, aprobada, vinculante, sin escapatoria legal posible para Washington. 35 de 2026. Piénsalo un segundo. Por primera vez en la historia moderna, el máximo órgano de seguridad del planeta se pronunciaba con esa contundencia contra una medida de presión económica de una superpotencia hacia un país en desarrollo. No fue una declaración de buenas intenciones, fue derecho internacional con dientes, con consecuencias, con nombre y apellido del agresor escrito en el documento. Los que tenemos memoria sabemos que durante décadas nos dijeron que el derecho internacional era el escudo de los débiles, el recurso de los que no tienen ejércitos ni dinero para comprar voluntades. Hoy ese escudo funcionó. Hoy ese escudo golpeó. ¿Cuántas veces nos dijeron que México no podía darse el lujo de enfrentarse a Washington? ¿Cuántas veces nos vendieron la sumisión como pragmatismo y la dignidad como ingenuidad? Déjenme decirles algo. Esa pregunta no es retórica para mí. La viví, la cubrí. Estuve en las salas donde funcionarios mexicanos bajaban la cabeza antes de que el embajador estadounidense terminara de hablar. Eso se acabó. Y la Resolución 35 es la prueba documental de que se acabó. La doctrina Monroe, ese decreto de hace 200 años, con el que Washington trató a América Latina como su patio trasero, como su reserva de recursos y su zona de influencia irrebatible, acaba de ser pulverizada. No por una potencia extranjera que llegó a rescatarnos, por la voluntad soberana y unificada de los propios pueblos de este continente. Mira, lo digo sin rodeos. Yo llevo más de 20 años cubriendo política exterior mexicana, y nunca pensé que vería este momento en vida. No porque dudara de México, sino porque sabía exactamente cuántas fuerzas internas e internacionales trabajan todos los días para que este país nunca levante la cabeza demasiado. Hoy la levantó, y lo hizo con 20 naciones a su lado. Pero ojo con esto, porque la historia no terminó en Nueva York. Aquí en México, la noticia explotó como una señal de humo que nadie esperaba ver en el horizonte. Orgullo, euforia colectiva, pero también una fractura que quedó expuesta a plena luz del día y que revela exactamente quién es quién en este país cuando llega la hora de la verdad. Mientras la presidenta se dirigía a la nación con un mensaje sereno y firme, reafirmando la soberanía de México y el triunfo del derecho internacional sobre la intimidación, otro actor salía a escena por la puerta de atrás,
Ricardo Velasco, multimillonario, una de las figuras más poderosas del empresariado mexicano. Portavoz de un sector que ha construido fortunas enteras, generaciones enteras de riqueza sobre la dependencia estructural con Estados Unidos. Un sector que durante años confundió su propio beneficio con el interés nacional. Convocó rueda de prensa de emergencia. Su mensaje fue el polo opuesto al del gobierno. ¿Y ustedes qué piensan? Cuando un empresario mexicano de ese calibre sale a contradecir públicamente a su propio gobierno en el momento de mayor presión externa, ¿está defendiendo a México o está defendiendo su modelo de negocio? Déjenlo en los comentarios, porque esa respuesta importa más de lo que parece. Con tono alarmista exigió rendición incondicional ante Washington. Argumentó que México no podía permitirse una guerra comercial, que los intereses de su conglomerado y de otros grupos económicos estaban en juego, que la firmeza del gobierno nos arrastraría a la ruina. Lo que Velasco no calculó es que el país ya no era el mismo. Su llamado a la sumisión no fue recibido como pragmatismo, fue recibido como traición. Mira, lo digo sin rodeos. Velasco no estaba defendiendo a México, estaba defendiendo su balance sheet. Estaba defendiendo décadas de negocios construidos sobre la espalda de un país que nunca tuvo opción de negociar en igualdad de condiciones. Y cuando por fin ese país encontró la manera de pararse de frente, él salió a pedir que volviéramos a arrodillarnos. Eso tiene un nombre. Y todos lo sabemos. Los que tenemos memoria, sabemos que este guión ya lo vimos antes. En el 94, cuando el peso se desplomó y los mismos empresarios que habían aplaudido la apertura neoliberal corrieron a Washington a pedir el rescate. En el Fobaproa, cuando las deudas privadas de los poderosos se convirtieron en deuda pública de todos los mexicanos. Siempre el mismo patrón: ganancias privadas en tiempos de bonanza, pérdidas socializadas en tiempos de crisis. Y siempre, siempre la misma exigencia: que México se doble para que ellos no pierdan. Esta vez no funcionó. Las redes ardieron, las calles respondieron. La gente lo vio exactamente como lo que era: la cara visible de una élite que siempre ha puesto sus ganancias por encima de la dignidad de una nación. 30 años entregando recursos, mercados y soberanía. Pero hoy se les acabó el negocio. A ver, porque si creías que ahí terminaba el golpe, espera. Lo que vino desde afuera de México fue todavía más devastador para Washington. El primer golpe llegó desde adentro del propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El primer ministro de Canadá rompió décadas de cautela diplomática en una declaración que nadie en Washington anticipaba. Criticó públicamente las tácticas de coerción de Estados Unidos. Afirmó el apoyo incondicional de su gobierno al derecho internacional. Y se puso del lado de México sin titubear. Piensa en la magnitud de esto. Dentro del TEMEC, uno de los socios estaba siendo agredido por otro, y el tercero no solo se negó a ser cómplice, condenó al agresor de frente. Estados Unidos quedó solo dentro de su propio tratado comercial. Eso no era una relación de socios, era una trampa que por fin se cerró desde adentro. Ojo con esto, porque la pregunta que nadie en los grandes medios se está haciendo en voz alta es esta: ¿cuántas veces más puede Washington usar la presión económica como arma antes de que sus propios aliados dejen de responderle el teléfono? Déjala respirar esa pregunta, porque la respuesta ya está ocurriendo en tiempo real. Lo que Trump creyó que sería una demostración de fuerza se convirtió en el error de cálculo más costoso de su carrera política. Entró al tablero creyendo que movía las piezas. Terminó siendo la pieza que todos rodearon. México no pidió permiso, no negoció su dignidad, y el mundo tomó nota. Porque esto no ha terminado. El adversario volverá con otra forma, otro pretexto, otra presión disfrazada de negociación. Siempre vuelven. Pero México ya sabe cómo responder. Ya tiene la memoria, ya tiene la postura, ya tiene la voz. Y la próxima vez que intenten doblegarnos, nos van a encontrar de pie. Porque esta historia tiene raíces más profundas de lo que parece. No empezó con Trump. Empezó en los 90,
cuando le vendieron a México la idea de que integrarse económicamente con el norte era progreso, que depender era modernidad, que subordinarse era competitividad. Los que vivieron el 94 saben exactamente de qué hablo. Firmaron el TLCAN con fanfarria y confeti, mientras desmantelaban la industria nacional pieza por pieza. Y durante 30 años, nadie en Los Pinos tuvo el valor de decir basta. Eso cambió. Y el mundo que observó esta confrontación no era el mismo mundo de hace una década. América Latina miraba, el sur global tomaba nota. Cada cancillería que vio a México sostenerse sin ceder estaba calculando sus propias posibilidades de resistencia. Eso es lo que Washington no puede controlar. El ejemplo. Porque una cosa es presionar a un país, y otra muy distinta es presionar a un país frente a todos los demás y perder. Ese costo no se mide en aranceles, se mide en credibilidad. Y la credibilidad de Estados Unidos como potencia que dobla voluntades acaba de sufrir un golpe que ningún comunicado oficial va a reparar. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Entonces, la pregunta que me quedó haciendo esta noche no es si México ganó esta batalla. Eso ya quedó claro. La pregunta es ¿qué pasa si México sostiene este camino los próximos 10 años? ¿Qué ocurre cuando una generación entera de mexicanos crezca sin haber conocido la vergüenza de un gobierno que se arrodilla? ¿Qué tipo de país construyes cuando la dignidad deja de ser la excepción y se convierte en el piso mínimo? Eso es lo que yo quiero que me digan en los comentarios. Ustedes que llevan años viviendo del otro lado, que han visto México desde afuera, desde la distancia, que a veces duele. ¿Creen que este México que está aprendiendo a sostenerse pueda mantener ese pulso sin ceder a las presiones que vienen? Y si quieren seguir teniendo este tipo de conversaciones, ya saben dónde encontrarnos. Secretos del Poder Mexicano existe precisamente para esto. Porque un pueblo que recuerda su historia no vuelve a arrodillarse.